Bien, en este vídeo vamos a ver cómo podemos calcular de forma sencilla algunos límites de funciones, sencillas desde luego, de forma analítica, es decir, sin tener que apoyarnos en la gráfica de la función para saber dónde es el límite. Vamos a hacer algunos casos como ejemplo y nos vamos a fijar en las tablas de valores que tengo ahí al lado. Vamos a ver, por ejemplo, el límite cuando x tengo a 2 de x al cuadrado. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, vemos que tenemos que nos acercamos con la x al 2, por ejemplo, por la izquierda, valores 1 como los que están aquí. En la primera tabla, valores de x, 1,8, 1,9, 1,99. Recordamos que cuando nos acercamos, que cuando queremos el límite en 2, lo que queremos es cómo nos acercamos a 2. No nos importa exactamente qué pasa en 2, sino qué va ocurriendo con los valores que toma la función. Si tuviéramos la gráfica, con la altura de la gráfica, aquí no tenemos la gráfica, o sea, qué valores va tomando la función conforme la x está cada vez más cerca de 2. Bueno, pues si hacemos las cuentas aquí, 1,8 al cuadrado es 324, 1,9 al cuadrado es tal, vemos que conforme los valores de la x en la tabla, conforme los valores de la x están más cerca de 2, los valores de la función están más cerca de 4. Gráficamente pues podríamos hacer una cosa así. Así podría ser la tendencia que podríamos poner si esto es altura 4. Bien, pero no queremos gráficas aquí. ¿Qué podríamos haber hecho para saber que el límite es 4? Bueno, pues simplemente podríamos haber sustituido la x por 2 y nos habría dado el 4. Entonces, el límite en un punto, lo que vamos a poder hacer para calcular el límite en un punto es sustituir el valor de x por el valor del límite al que queremos llegar, y lo que nos dé será la altura a la que llegaría la gráfica, o sea, el límite de la función en ese punto. Entonces, ese es muy sencillito. Vale, vamos a ver la segunda tabla de valores corresponde ahora en vez de con un número real, que es sencillo, simplemente sustituir. Vamos a ver qué ocurre cuando tengo límites, cuando x tiende, en este caso, a más infinito de x al cuadrado. Yo tengo límite cuando tiende al más infinito la x, quiere decir que la x, como ocurre en esta gráfica, en esta tabla de valores, resulta que la x va tomando valores cada vez mayores. ¿Y qué le ocurre a x al cuadrado? Pues x al cuadrado, si x son números cada vez mayores, x al cuadrado serán, y encima positivo, pues serán números cada vez mayores y además también positivos. O sea, el límite será más infinito. Como vemos, la x va siendo 100.000, perdón, 100, 10.000, 1.000.000, y va tomando, al final tenemos aquí 1.000.000.000, y tenemos en cuenta que habría que seguir acercándonos siempre al más infinito. Los valores de la y, de la f de x, serían cada vez más cercanos, o sea, acercándose al más infinito. Bien, ahora, vale, esa era muy sencilla, porque decimos, claro, si la x es muy grande, x al cuadrado más grande todavía. Vamos a ver otra aquí, una tercera. En este caso tenemos el límite cuando x tiende también a más infinito, pero lo que tenemos es x al cuadrado menos 10x. X al cuadrado menos 10x. Quiere decir, ¿cómo vamos a ver esto? Podríamos decir, bueno, x al cuadrado tiende a más infinito. Como x tiende a más infinito también, lo pongo aquí, 10x también tiende a más infinito. O sea que tenemos un monomio que tiende al más infinito, que se hace muy grande, y le estamos restando otro que se hace también muy grande. Entonces, ¿hacia dónde va? ¿Quién gana? ¿El primero o el segundo? Bueno, pues está claro que va a ganar el que tiene la mayor potencia. O sea, cuando tengamos el límite en el infinito de un polinomio, como en este caso, el polinomio va a ir tendiendo hacia donde diga, podemos decir, hacia donde diga la potencia dominante. Aquí tenemos la tabla de valores, por ejemplo, para este caso. Cuando la x vale 10, decimos la altura, la gráfica a esta altura 0, bueno, nada, pero es que vemos que conforme va valiendo 100, 1000, 10.000, está claro que las imágenes, los valores que recogemos de la función son tendentes a más infinito. O sea que aunque le estemos restando 10x, como es el caso aquí, podrá retrasarlo, o sea, podrá hacer que no corra tanto, pero va a seguir yendo al más infinito. Es decir, va a ir hacia donde diga la potencia dominante. Podríamos decir, bueno, claro, es que me has dicho aquí nada más que 10x, que en realidad le está restando poco. Vamos a ver en esta última, que lo que le estamos restando es 1000x, por ejemplo. Bueno, y podríamos seguir así. O sea, ahora es 1000, el límite cuando x tiende a más infinito de x al cuadrado menos 1000x. Aquí podríamos decir, bueno, es que aquí ya, sí, estamos en lo mismo. X al cuadrado, como x tiende a más infinito, x al cuadrado son números cada vez mayores todavía y positivos. X tiende a más infinito, luego 1000x será
tendente también a más infinito. Y estamos restándole, podemos decir aquí es que ya le estamos restando un montón, porque es que, por ejemplo, mirando la primera fila de la tabla aquí, cuando la x vale 10, es negativo. O sea, eso parece que no va al más infinito. ¿Qué ocurre? Que conforme la x va creciendo, el término 1000x cada vez es más irrelevante. O sea, podemos despreciar todos los términos que no sean en la potencia dominante de x, porque x al cuadrado y x al cuadrado menos 1000x, las dos funciones van a ir al mismo sitio, las dos van a ir al más infinito en este caso. Que con el menos 1000x se puede decir que va como retrasándolo un poco en la tabla de valores, los valores, sí, pero el sitio al que van es el mismo. Entonces, podemos concluir de todo esto que cuando tenemos el primer caso, el más sencillito de todo, cuando me piden el límite en un valor real, lo primero que debo hacer es sustituir la x por ese valor real. Si consigo un resultado, pues estupendo, ese es el límite. Si no conseguimos resultado, ahora veremos cuándo son esos casos. Luego, por otro lado, límite en el infinito de polinomios. Cuando tengamos límite en infinito de polinomios, solamente nos tendremos que fijar en la potencia dominante de x. Hacia donde vaya la potencia dominante de x es hacia donde va a ir el polinomio. No me importa que le esté restando, sumando, lo que sea. Podrá ir en la tabla de valores un poquito más rápida, un poquito más lenta, pero el sitio al que va es el mismo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo límite cuando x tiende a, vamos a poner ahora a menos infinito, de 2x al cuadrado menos 5x. A mí me dan este límite en el infinito. Yo digo, bien, vamos a ver, solamente hacia donde vaya este límite es al mismo sitio al que va a ir este límite. Puedo despreciar todos los términos que no sean la potencia dominante. ¿Y este límite hacia dónde va? Bueno, pues esto ya es más sencillo, porque si sabemos que la x al cuadrado tiende a más infinito, ¿por qué? Porque son números negativos, pero al elevarlo al cuadrado ya se vuelven positivos. Al multiplicarlo por 2 volverán a ser números positivos, encima más grandes todavía. O sea, el límite es más infinito. El razonamiento será ese. Vamos a ver qué ocurre ahora cuando tenemos cocientes. Vamos a ver este caso. Límite cuando x tiende a 0 de, por ejemplo, de 1 partido por x. Sustituyo la tabla, una tabla nueva para 1 partido por x, y vemos que conforme la x se acerca a 0, en este caso desde la derecha, los valores de la función, la altura de la gráfica, son cada vez mayores. Entonces, en este caso podemos ver que el límite va a ser infinito. Y como el numerador es positivo y el denominador es positivo, más infinito. Vale, ¿cómo podríamos razonar esto? Porque la idea es que no tengamos que estar haciendo tablas de valores de ejemplo para cada límite que nos pongan, que la tabla de valores sea solamente en un caso extremo de que no tengamos claro hacia dónde va el límite. ¿Cómo podríamos razonar un cociente, una fracción? Bueno, por la fracción podríamos suponer que tenemos un número determinado, una cantidad determinada de dinero, que es el numerador, y la vamos a repartir entre una cantidad de personas que cada vez se va haciendo más cercana a cero, cada vez menos, positivas siempre, positivas, porque estamos hablando aquí, en este caso, según esta tabla de valores, de números positivos. Si fueran negativas, lo único que sería es que si el denominador es negativo, sería más entre menos, menos. Estamos hablando, para los cocientes de un número, una cantidad de dinero, podríamos poner ese ejemplo, esa equivalencia, entre una cantidad de personas que es cada vez más pequeña, positiva, pero cada vez más pequeña. ¿Qué ocurre? Pues que cada vez cabemos a más dinero, los afortunados que nos toca. Entonces, el límite va a ser un número cada vez mayor, más infinito. Entonces, podríamos sacar la regla que el límite cuando x tiende a 0 de un número, me da igual que sea positivo o negativo, influirá en el signo del infinito, partido por, cuidado, no se divide entre 0, en este caso que nos acercamos a 0 es infinito. O sea, podríamos escribirlo de forma abreviada, teniendo en cuenta que lo que significa esto, que no dividimos entre 0, sino que nos acercamos a 0, algo que es dividido entre algo que se acerca a 0, el resultado es infinito. El signo dependerá del signo de numerador y del signo de denominador. Ya tenemos entonces aquí otro tercer caso de cómo calcular límites. Primero vimos cuando podíamos sustituir el valor de x por el valor del punto al que nos acercábamos. El segundo caso con los polinomios en el infinito. Y el tercer caso cuando tenemos un cociente, una fracción en la que el denominador se acerca a 0.
Y ahora, como mezcla de ambas, nos queda por ver el caso, ya razonándolo sin tabla de valores. Si alguien quiere hacer una tabla de valores, puede hacer en una hoja de cálculo, como está aquí en Excel, por ejemplo, y demostrar hacia dónde entienden. Combinamos los dos casos cuando tenemos cocientes y encima polinomios que tienden al infinito. Por ejemplo, podríamos ver el límite cuando x tiende a más infinito, el más simplemente por no complicar con los signos, de 2x al cuadrado menos 3 partido por x menos 5. Bueno, lo primero que hemos visto que en polinomios con límite en el infinito podíamos despreciar todos los términos que no fueran el dominante. Entonces vamos a verlo de esta manera y luego lo vemos ya directamente sin hacer ningún tipo de cuenta. Podríamos decir, bueno, hacia donde vaya esto es al mismo sitio al que va a ir esto. ¿Y esto dónde va a ir? Bueno, esto podemos simplificar y ¿qué se nos queda? Se nos queda, quito aquí y se me queda, que esto me queda simplemente 2x, el límite, perdón, no lo he puesto, el límite cuando x tiende a más infinito de 2x. Pues si la x tiende a más infinito y encima la multiplico por 2, el límite va a ser más infinito. Pero bueno, incluso nos podemos ahorrar todo este tramo, incluso nos lo vamos a poder ahorrar. ¿Por qué? Porque podríamos razonarlo lo mismo que hicimos aquí con lo del dinero y las personas, lo mismo que en el caso anterior. Siempre que tengamos un cociente, 0 o en el infinito. ¿Qué podríamos decir aquí? Bueno, ¿qué ocurre? Que tenemos límite en el infinito, o sea, tenemos cada vez mucho más dinero, más dinero, más dinero, y las personas, el denominador, también van aumentando, porque también van a infinito. O sea que tenemos cada vez más dinero entre cada vez más dinero, entre cada vez más personas. Las personas aumentan y el dinero también aumenta. ¿Pero qué aumenta más? El dinero, porque está elevado al cuadrado, van a ser números mayores. O sea que tenemos cada vez muchísimo, muchísimo, muchísimo más dinero entre cada vez más personas. ¿Qué ocurre con a cuánto cabemos las personas? Pues cada vez cabemos a más porque, vale, las personas aumentan, pero el dinero aumenta muchísimo más. Entonces el límite va a ser más infinito. Bueno, ¿y qué hubiera ocurrido si hubieran estado al revés? Límite cuando x tiende a más infinito de x menos 5 partido por 2x al cuadrado menos 3. Bueno, lo primero lo podemos razonar como antes. Podemos despreciar todos los términos que no sean el dominante, que quiere decir que hacia donde vaya este límite es al mismo sitio al que va a ir este límite. Y ahora podemos volver a simplificar. ¿Y qué nos queda? El límite cuando x tiende a más infinito de 1 partido por 2x. Bien, estamos en el caso otra vez con el dinero y con las personas. El dinero es una cantidad fija y las personas cada vez más, más, más. ¿A cuánto caben? Pues a 0. Al final caben a 0. Repito, el dinero es una cantidad fija, el 1 no cambia, que podría ser un 1, podría ser un millón, lo que sea, entre una cantidad cada vez mayor de personas. Pues cada vez caben a menos. A menos dinero, cuidado, positivo. El signo solamente va a depender de que el numerador es positivo, el denominador es positivo, pues el resultado es positivo. O sea, 0 más en este caso podríamos poner, si queremos afinar, un poquito más. Y ahora, ¿cómo lo podríamos haber hecho otra vez con lo del dinero y las personas directamente así, sin tener que despreciar términos ni nada? Tenemos cada vez más dinero entre cada vez muchísimas, muchísimas más personas porque está elevado al cuadrado. ¿Qué ocurre? Sí, el dinero va aumentando, pero cada vez caben, pero como las personas aumentan muchísimo más, resulta que al final no nos llevamos nada. O sea, nos vamos a 0, que era lo que decía ahí. Y el tercer caso, que es cuando aquí hemos visto entonces cuando el grado del numerador es mayor. Aquí hemos visto cuando el grado del denominador es mayor. Y ahora nos falta por ver cuando los dos grados son iguales. Por ejemplo, cuando yo tengo límite cuando x tiende a más infinito de 2x al cuadrado menos 3 partido por 4x al cuadrado más x. Sabemos que podemos despreciar, hemos visto en casos anteriores, que a donde vaya ese límite es el mismo sitio a donde va a ir este límite. Bueno, y aquí podemos simplificar y esto nos da el límite cuando x tiende a más infinito de un medio. Pero es que cuando x tiende a infinito, un medio no depende de x, o sea, ahí va a ser un medio. Entonces hemos visto, por resumir estos tres casos, cuando el grado del numerador es mayor que el grado del denominador,
Es decir, cuando hay muchísimo, el dinero aumenta muchísimo y las personas aumentan un poquito más, al final cada vez nos llevamos más, infinito. Cuando el grado del numerador es más pequeño que el grado del denominador, el segundo caso este, es decir, cuando el dinero aumenta, sí, pero cada vez aumenta, viene muchísima más gente, al final no nos llevamos nada, cero. Y cuando los grados son iguales, este último caso, pues simplemente va a tender al cociente de los coeficientes principales. Bien, pues con esos tres casos ya tenemos también lo que se llaman las indeterminaciones infinito partido por infinito, o sea, el numerador tiende a infinito y el denominador tiende a infinito. Estos son los casos principales que vamos a contemplar por ahora.